Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y apenas faltan 10 días para que comience la promoción buenísima que tiene Calogero Tramonte en tu red. La promoción comienza el 9 de marzo y termina el 14. Haz tu cita, baja en tu teléfono inteligente la aplicación de Calogero, que es tu red, porque es mucho más fácil hacer la cita con Calogero a través de la aplicación. ¿En qué consiste la promoción? Vas a recibir un tratamiento de alisado sin queratina que normalmente cuesta $210 por apenas $160. Este tratamiento previene el amarillamiento del cabello y que el cabello se vea decolorado. Te va a dar brillo por incluso hasta 6 meses. Es buenísimo, te lo recomiendo por apenas $160. Haz la cita con Calogero. Ya sabes que la promoción es entre el 9 y el 14 de marzo. Terminando ya esta semana, el balance que hacemos de esta campaña que hemos emprendido, Una carta salva una vida, por los presos venezolanos en cárceles de inmigración. El balance es positivo, ha habido libertades que celebrar durante esta semana y el problema se ha visibilizado. Uno de los abogados que se ha incorporado a esta campaña es Julio Enríquez. Él es el coordinador legal internacional del Foro Penal. Lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, Julio, yo sé que no te gusta mucho hablar o hacer público lo que estás haciendo, pero tenemos que agradecerte porque eres uno de los abogados que se está ocupando de este tema, más allá de lo que significa tu profesión o recibir unos honorarios. Tú estás haciendo algo más allá y te lo agradecemos muchísimo. No, a ustedes de verdad por esta campaña tan excelente que están haciendo. Julio, queremos hablar, porque como para centralizar la información que solicitan los familiares, ¿no? Lo primero es lo que siempre trato de aclarar. ¿Son criminales los venezolanos que están presos en cárceles de inmigración? No, y esto es una respuesta bien tajante, ¿no? Si bien puede existir alguna excepción de alguna persona que haya cometido un delito y también esté en una cárcel de inmigración, la gran mayoría no están detenidos por haber cometido ningún delito, sino simplemente porque la administración de Trump ha decidido que la forma en la que quiere lidiar con la inmigración en Estados Unidos es tratando de limitarla lo más posible, y una de las medidas que ha tomado es aumentar de manera dramática el número de personas detenidas. Y esto pues de la mano con la crisis migratoria venezolana, lo que hemos terminado viendo es muchísimos venezolanos detenidos por inmigración sin haber cometido ningún delito. Hay personas que dicen que meterse por la frontera es un crimen, es decir, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y eso también me gustaría que lo aclararas, ¿no? Porque sí ha habido una masificación de presos venezolanos, pero ha sido porque han entrado por la frontera con México. Bueno, ¿qué pasa? Hay una mezcla allí entre los venezolanos que están detenidos en inmigración, entre venezolanos que entraron con una visa y se quedaron acá mucho tiempo, otros venezolanos que llegaron en avión, pidieron admisión teniendo una visa de turista y se las negaron, consideraron que pues no venían para acá como turistas, sino que venían a pedir asilo o a quedarse a vivir o a trabajar. Y por tanto les negaron el asilo y cuando les preguntaron si tenían miedo de regresar a Venezuela, al indicar que sí, pues los dejaron detenidos. Ese es otro grupo importante. Hay grupos también de personas que han venido desde México
Y en este grupo que han venido desde México hay dos grupos también, unos que se han presentado en la garita migratoria y han solicitado protección, y otro grupo que ha brincado pues o pasado el río o brincado la cerca y ha entrado de manera ilegal. Si bien este último grupo pudiera considerarse que ha cometido un delito, típicamente este delito no es algo que salvo un periodo muy corto de tiempo durante la administración de Trump, este es un delito que realmente no se persigue acá en Estados Unidos. Es un delito menor, no es una felonía, pero sí es considerado un delito. Sin embargo, la mayoría de las personas que cruzan la frontera, aunque sea de manera ilegal, no están detenidas por ese asunto. Precisamente por el hecho de que cruzaron ilegal, porque las personas que se presentaron en la garita, muchos también están detenidos. Y las personas que llegaron en avión con su visa de turista, muchos también están detenidos. El asilo. El asilo es un derecho, porque esto también se ha deformado, ¿no? Sobre todo en estos comentarios en las redes sociales. ¿Es derecho de todo ser humano llegar a territorio extranjero y solicitar asilo y protección? ¿Es esto cierto o no? Correcto, esto es parte del derecho internacional, la Convención de Ginebra sobre el derecho de los refugiados es muy clara e indica que todos los países que han ratificado, y es prácticamente todos los países del planeta, por supuesto, incluyendo Estados Unidos, reconocen que la solicitud de protección internacional en algunos lugares se conoce como refugio, en otros como asilo, es un derecho, y es un derecho reconocido no solo por todos los derechos internos de todos los países, sino también por el derecho internacional. Y pues eso es un derecho que tienen los venezolanos que están solicitando esta protección. Claro, cada uno de los países tiene también muchísima libertad a la hora de interpretar cómo otorgar este derecho. Exactamente, eso es potestad. Además, hasta incluso aquí en Estados Unidos es del funcionario de inmigración que atiende el caso, ¿no? Depende de su criterio. Se me fue el audio. La ley otorga muchísima discrecionalidad al funcionario para determinar si otorga el asilo o no. Exactamente. Dentro de las cárceles de inmigración, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por recabar la data, Julio. Lo hemos hecho con ayuda sobre todo de los familiares que se han ido incorporando a la campaña y aportan el nombre del detenido con el que tienen relación, el lugar donde están detenidos, y hemos ido levantando una data a partir de eso y confirmando que están ahí y la razón por la que están, ¿no? Por eso es que yo les digo que no se trata de crímenes, porque crímenes cometen todas las nacionalidades, ¿no? Eso no es que los venezolanos no cometen, sí cometen, pero no están incluidos en esta campaña. La campaña es solo por casos de inmigración. Dentro de estos casos, que ya tenemos la data levantada, hay algunos que están en solicitud de asilo, pero están detenidos, pero hay otros que ya tienen orden de deportación. En conversación privada contigo, Julio, me explicabas que los que tienen orden de deportación tienen que salir en libertad si no hay deportación, y ya tienen más de 180 días detenidos. Explícanos eso, porque es importante entonces seleccionar los casos que simplemente por ley ya no deben estar ahí, los otros que más bien hay que pelearlos legalmente, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué pasa? Hay muchísima libertad otorgada por las decisiones de tribunales internos acá para mantener detenidos sobre todo a los adultos que no vienen con sus hijos, los que no vienen en un grupo familiar, mantenerlos detenidos mientras están revisando su caso. Si son mayores de edad y no vienen con niños que dependan de ellos, típicamente los mantienen detenidos durante el proceso, mientras determinan si les otorgan asilo o no. El problema se presenta cuando el proceso se termina, cuando se termina de manera negativa, es decir, cuando les niegan el asilo. Porque en el momento en que les niegan el asilo, se supone que los van a deportar, pero no hay vuelos de Estados Unidos hacia Venezuela, y al no haber vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela, la deportación es impracticable. Al haber una deportación impracticable, ¿qué pasa con esa persona? Lo que está pasando con muchísimas de esas personas es que se quedan detenidos de manera muy prolongada.
En algunos casos hemos visto liberaciones, pero las detenciones prolongadas son muy comunes, y eso es un tema de mucha preocupación, porque está potencialmente en violación de la interpretación de la Constitución de Estados Unidos. La misma Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado sentencias en las cuales indica que una persona que no presente un riesgo de seguridad para los Estados Unidos y que pueda mostrar un mínimo de conexión con Estados Unidos para demostrar que no se va a fugar, que no es que se va a perder una vez que lo suelten, sino que, bueno, tiene un mínimo de conexión, tiene una dirección, tiene alguna persona relativamente cercana que sea ciudadano o residente, que lo va a recibir o que va a responder por él, y tiene, incluso puede pagar una fianza para aumentar la posibilidad de que se presente. Pero en la medida en la que pueda cumplir con estos dos elementos, que no es un riesgo de seguridad y no es un riesgo de fuga, debería ser liberado. Sobre todo si durante 6 meses lo mantuvieron, 6 meses luego de que dictaron una orden de deportación, no lo han podido deportar y no hay ninguna expectativa de que lo van a deportar en muy poco tiempo. No tiene ningún sentido para el derecho de Estados Unidos mantenerlo detenido. Y desafortunadamente lo que estamos viendo es que personas que entran en precisamente ese perfil siguen detenidas. Y esto es violatorio de la legislación interna de Estados Unidos. Y esos son casos en los cuales... Es la mayoría, por lo menos de la data que nosotros hemos recabado, es la mayoría. Y bueno, y también aquí ha ocurrido, Julio, que estos casos estaban como en penumbra, nadie hablaba de ellos, y entonces inmigración era como que si no existían, hasta que comenzó la sociedad a movilizarse. Incluso ha sido muy importante que los ciudadanos que viven cerca de las cárceles de inmigración se han desplazado los fines de semana a hacer visitas, incluso a personas que no conocen. Y ya han comenzado las autoridades de inmigración a ver que sí están siendo, que están siendo tomados en cuenta, que la gente sabe que están ahí, que ya hay una data, que ya hay una movilización por ellos, y eso ha funcionado. Hay un caso que te quiero contar, porque es que esto tiene que ver también con lo que tú dices de si el funcionario de inmigración estima que la persona es un peligro o no para la seguridad de la nación. Tuvimos el caso de una señora que estuvo 1 año detenida aquí en Broward y no tenía ni siquiera visitas. Logramos la libertad y ella viajó hacia Houston. El funcionario de inmigración delante de mí le dijo: te tienes que presentar el 26 de marzo para que te pongan el grillete. Tienes que comprometerte conmigo a que te vas a presentar. Y me puso a mí como garante. Y entonces ella dijo: no, yo sí me voy a presentar. Se presentó el 26 y no le pusieron el grillete. Le dijeron: nosotros sabemos que usted no se va a ir. Y no le colocaron ni siquiera el grillete. O sea, que esas son cosas que se logran cuando ven que hay una comunidad que respalda a estas personas y que las reconoce como profesionales, porque es que eso es otra cosa, Julio. La mayoría de los detenidos son profesionales. Estamos hablando de abogados, de médicos, maestros, profesores, hay de todo en las cárceles de inmigración. Sí, sí, es verdad. Sin embargo, bueno, también hay personas que no son profesionales y también tienen vínculos con Estados Unidos, también tienen vínculos, o sea, tampoco son un riesgo de seguridad. Y lo que tú mencionas, el hecho de demostrar que hay una comunidad que está dispuesta a ayudarlos, es vital, porque eso es uno de los elementos que estaba describiendo, que es vínculos con este país. Y si esta comunidad está establecida en este país, eso es un vínculo que tiene esa persona y eso disminuye el riesgo de fuga. Así es. El otro caso que nos preocupa muchísimo es el de los enfermos. Hay personas que ya cuando cayeron detenidas, pues ya tenían una condición. Sobre todo tenemos muchos diabéticos, hay personas que sufren de tensión. Todo esto además derivado, por supuesto, de la presión con la que vienen de Venezuela, etcétera. Pero tenemos enfermos con cáncer, enfermos que están, hay un grupo de 7 venezolanos que están en Cataula, que están bien delicados de salud. En esos casos, ¿hay alguna medida humanitaria, Julio, o algo que se pueda hacer? Porque ya de hecho se está haciendo, ¿no? Y tú eres uno de los abogados que está pendiente de estos 7 casos. ¿Hay posibilidades de libertad aquí? Sí, claro que la hay. Como estábamos describiendo, luego de 180 días de que se termine el caso, se debe hacer una revisión, y mientras se determine que no hay riesgo de fuga ni riesgo de seguridad,
deberían liberarse. Sin embargo, en situaciones como estas, donde tenemos una situación de salud grave de muchas de estas personas, hay herramientas adicionales. Hay herramientas que tú puedes presentar para indicar que por motivos humanitarios esta persona debería ser liberada, incluso antes de que se haga la revisión que hacen de manera periódica, ¿no? Se supone que inmigración la hace de manera periódica. Entonces, hay herramientas adicionales legales y tenemos algunas en nuestras manos. Una de las cosas con relación a este grupo de 7 personas ahí en Cataula que tú mencionas es la ubicación del centro de detención. Tú mencionabas que hay muchos venezolanos que se han trasladado a visitar a los presos que no conocen, solo pues para visibilizarlos y para tener una conexión humana con ellos. Pero el problema con Cataula es que está en el medio de la nada. No tiene ninguna población grande cerca. Lo más cerca que tiene es Baton Rouge, que además Baton Rouge no es precisamente una población muy grande, y le queda 3 horas. Es una población la cárcel está en un lugar muy remoto, y eso por supuesto también hace más complicado que se desarrollen vínculos entre los que están allí detenidos con la comunidad venezolana. Hasta ahí llegan cartas también, Julio, yo creo que hay que concentrarnos en ese tipo de cárceles precisamente, ¿no? Que es mucho más difícil el acceso para la visita, pero las cartas llegan porque el correo llega a todas partes. Es correcto, y eso es otra de las cosas valiosísimas del esfuerzo de enviar cartas a estas personas que están completamente aisladas, que se sienten en muchos casos súper abandonadas, y bueno, las cartas tienen un efecto emocional en ellos tremendo. Porque tú eres venezolano, obviamente, y esto te acerca a esta situación en particular, pero hay muchos abogados de inmigración venezolanos que no conocemos, que están en todo el país, y tenemos que pedirles que se sumen, como lo has hecho tú, de forma desinteresada a esta campaña, porque yo creo que con uno que de repente cada ciudadano diga, yo colaboré con la libertad de uno de alguna manera, ya eso es suficiente. Yo creo que al final de este año quizás podríamos vaciar esas cárceles de venezolanos que no deberían estar ahí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, Julio. No, muchas gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.